¿Qué llevó a dos jóvenes privilegiados a cometer un acto tan atroz contra sus propios padres? ¿Fue codicia, venganza o algo más profundo y perturbador? A lo largo de este episodio, desentrañaremos los eventos que llevaron a esa fatídica noche del 20 de agosto de 1989 y exploraremos las consecuencias que aún resuenan en la sociedad estadounidense. Nuestra historia comienza mucho antes de aquella noche fatídica en Beverly Hills. Para entender verdaderamente el caso Menéndez, debemos remontarnos a los orígenes de esta familia aparentemente perfecta. José Enrique Menéndez nació en La Habana, Cuba, en 1944. A la edad de 16 años, sus padres lo enviaron a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. ¿Pueden imaginarse la presión sobre los hombros de un adolescente, enviado solo a un país extranjero con la esperanza de toda su familia puesta en él? Esta presión moldearía profundamente el carácter de José y, más adelante, la dinámica de su propia familia. Al llegar a Estados Unidos, José fue acogido por unos parientes. Pronto demostró ser un joven excepcionalmente talentoso y ambicioso. Gracias a sus habilidades deportivas, logró obtener una beca para la Universidad del Sur de Illinois. Fue allí donde su vida daría un giro significativo al conocer a Mary Louise Anderson, conocida como Kitty. Kitty era una ex reina de belleza, apenas mayor que José, proveniente de una familia acomodada. ¿Qué los atrajo el uno al otro? ¿Fue el encanto del joven inmigrante ambicioso o la belleza y estatus social de Kitty? Sea como fuere, en 1963 se casaron, formando lo que parecía ser la pareja perfecta. Pero José no se conformó con el éxito inicial. Con una determinación inquebrantable, se mudó con Kitty a Nueva York, donde asistió al Queens College y obtuvo un título en contabilidad y administración de empresas. ¿Se están preguntando cómo logró José equilibrar su vida de recién casado con sus estudios y trabajo? La respuesta nos da una idea de la personalidad implacable de José. No descansaba, no se daba por vencido, siempre buscaba más. La carrera de José fue, en una palabra, meteórica. Trabajó para la prestigiosa firma contable Coopers & Lybrand, escalando posiciones hasta convertirse en el CEO de la empresa Hertz. De ahí, dio el salto al mundo del entretenimiento, trabajando como directivo en RCA Records, una de las compañías discográficas más legendarias de la industria. Mientras tanto, Kitty trabajaba como maestra, apoyando a su marido en su ascenso social y profesional. ¿Pero era realmente una relación de iguales? ¿O Kitty estaba sacrificando sus propias ambiciones por el éxito de su marido? En medio de este torbellino de éxito profesional, la familia Menéndez comenzó a crecer. El 10 de enero de 1968 nació su primer hijo, Joseph Lyle. Poco después, la familia se mudó a Nueva Jersey, donde el 27 de noviembre de 1970 nació su segundo hijo, Eric Galen. Con el éxito de José, la familia Menéndez alcanzó un nivel de vida que muchos solo pueden soñar. Vivían en una residencia lujosa y los niños asistían a la Princeton Day School, una de las instituciones educativas más prestigiosas y caras del país. ¿Pueden imaginar crecer en un ambiente donde el lujo y el privilegio son la norma? ¿Cómo afectaría esto a la formación de la personalidad de unos niños? En 1986, la carrera de José dio otro salto cualitativo cuando fue contratado por Carolco Pictures, una de las productoras cinematográficas más vibrantes de la época. Con este nuevo trabajo, la familia se trasladó a la meca del cine, Hollywood. Más precisamente, a Beverly Hills. Su nueva morada era una mansión en el 722 de Norte LM Drive, una dirección que había sido hogar de celebridades como Prince y Elton John. La propiedad era un microcosmos de lujo, con piscina y cancha de tenis, un deporte que los hijos practicaban sin descanso, llegando incluso a competir en torneos amateur. En cuanto a los estudios, Lyle asistía a la prestigiosa Universidad de Princeton, mientras que Eric había comenzado sus estudios en la Beverly Hills High School, inmortalizada en la serie de televisión Beverly Hills 90210. A simple vista, los Menéndez parecían la familia perfecta de clase alta, liderada por un inmigrante hecho a sí mismo, compuesta por una bella esposa y dos jóvenes prometedores. Tenían todos los privilegios imaginables, se codeaban con las personalidades más influyentes del mundo del espectáculo, y el futuro parecía aún más brillante. Pero, ¿realmente conocemos lo que ocurre tras las puertas cerradas de las mansiones más lujosas? ¿Qué secretos se escondían tras la fachada de éxito y felicidad de los Menéndez? A finales de los 80, Lyle y Eric gozaban de todos los privilegios que el dinero podía comprar. Sin embargo, su situación familiar se había vuelto cada vez más tensa y complicada. José, impulsado por su propia ambición y las expectativas que tenía para sus hijos, los presionaba constantemente para que fueran los mejores en cada disciplina,
especialmente en el deporte. José no escatimaba en gastos cuando se trataba de la formación de sus hijos. Pagaba a los entrenadores de tenis más caros y prestigiosos, con la esperanza de que Lyle y Eric pudieran alcanzar la perfección y eventualmente llegar al profesionalismo. Pero, ¿cuál es el costo emocional de vivir bajo una presión constante por ser el mejor? ¿Cómo afecta a un niño o a un adolescente sentir que el amor de sus padres está condicionado a su éxito? Cuando los chicos no respondían como se esperaba, José no dudaba en maltratarlos, tratándolos con la misma dureza con la que trataba a sus empleados. ¿Se imaginan crecer en un ambiente donde el afecto paterno está ligado al rendimiento? Donde cada error, cada fracaso, por pequeño que sea, es motivo de humillación y castigo. A pesar de este ambiente represivo, los hermanos lograron desarrollar sus propias personalidades. Lyle había adquirido una impronta fuerte y segura, similar a la de su padre. Por su parte, Eric era más introvertido y sensible, aunque igualmente destacado en su equipo de tenis. Eric también comenzó a mostrar interés por el cine y la escritura. Empezó a escribir guiones, y uno de sus textos trataba sobre un hijo que le quitaba la vida a sus padres millonarios. ¿Una simple coincidencia? ¿O una señal de los oscuros pensamientos que rondaban la mente del joven? Sorprendentemente, este guión no llamó la atención de Kitty, quien incluso ayudó a su hijo a transcribirlo. ¿Cómo pudo una madre no ver las señales de alarma en un texto tan perturbador? Pero la presión y el ambiente tóxico en el hogar de los Menéndez no solo se reflejaba en la escritura de Eric. Ambos hermanos comenzaron a incurrir en acciones cada vez más oscuras y preocupantes. El primer antecedente tuvo lugar cuando Lyle tenía 15 años y Eric 12. Durante un verano, recibieron la visita de su prima Diane van der Molen. Lo que debería haber sido una agradable estancia familiar, se convirtió en una pesadilla para la joven. Los hermanos, aprovechando un juego de lucha libre, la desvistieron y ataron hasta que ella gritó pidiendo ayuda. En otra ocasión, Lyle le tocó los pechos mientras miraban televisión. Diane, angustiada, habló de estos incidentes con su tía Kitty. Pero, para su sorpresa y dolor, Kitty no le creyó. ¿Cómo pudo una madre ignorar tales acusaciones? ¿Fue simple negación o había algo más profundo en juego? Los problemas de conducta de los hermanos Menéndez no se limitaron al ámbito familiar. En 1987, durante su primer semestre en la universidad, Lyle fue acusado de copiar en un examen, lo que le valió un año de suspensión. ¿Qué presión debió sentir al tener que enfrentar a su padre con esta noticia? En la misma época, los hermanos incurrieron en robos y actos de vandalismo en otras viviendas de Beverly Hills. Como consecuencia, fueron llevados a un tribunal juvenil y se vieron obligados a realizar servicio comunitario. Además, fue necesaria la contratación de un consejero para tratar sus problemas de conducta. Este trabajo quedó en manos del psiquiatra Jerome Ociel, uno de los más respetados en su campo. José y Kitty también se vieron obligados a asistir a terapia. ¿Podrían estas sesiones haber sido una oportunidad para abordar los problemas familiares de raíz? ¿O simplemente sirvieron para ocultar aún más los secretos de los Menéndez? Inicialmente, estos cambios parecieron dar resultado. José, conocido por su dureza tanto en el trabajo como en casa, pareció relajarse un poco. Kitty continuaba brindando su apoyo incondicional a los hombres del hogar. Las vidas de Lyle y Eric también parecían encaminarse. El hermano mayor seguía sus estudios en Princeton, mientras que Eric tenía intenciones de ingresar a la Universidad del Sur de California para especializarse en cine, sin abandonar su pasión por el tenis. Pero bajo esta aparente calma, se estaba gestando una tormenta que nadie podía prever. Los hermanos, lejos de haber superado sus problemas, comenzaron a planear algo mucho más siniestro. El 18 de agosto de 1989, Lyle y Eric viajaron a San Diego. Allí, realizaron una compra que cambiaría sus vidas para siempre: 2 escopetas Mossberg calibre 12. ¿Qué pasaba por sus mentes en ese momento? ¿Era un plan largamente meditado o una decisión impulsiva nacida de años de resentimiento y abuso? Al día siguiente, el 19 de agosto, José alquiló el yate Motion Picture Marine y la familia pasó el día pescando tiburones. ¿Pueden imaginar la tensión subyacente en esa escena aparentemente idílica? ¿Los hermanos ya habían tomado su terrible decisión? ¿O aún luchaban internamente con lo que estaban a punto de hacer? Llegamos así a la noche del 20 de agosto de 1989. La familia Menéndez se encontraba de regreso en su mansión del 722 de Norte LM Drive. José y Kitty se sentaron en el sofá del cuarto de estar para disfrutar de La espía que me amó, una de las películas de la saga de James Bond. ¿Podían imaginar que sería la última película que verían? Toda intención de descanso se esfumó cuando Lyle y Eric aparecieron ante ellos,
armados con las escopetas que habían comprado 2 días antes. En cuestión de segundos, la escena se convirtió en una pesadilla. José recibió un disparo en la nuca y otros 5 en diferentes partes del cuerpo. Kitty, en un intento desesperado por escapar, recibió 10 impactos en distintas partes de su cuerpo. ¿Pueden imaginar el horror de esos momentos? ¿El shock de ver a tus propios hijos apuntándote con armas? ¿El dolor y la confusión en los ojos de unos padres traicionados por aquellos a quienes habían dado la vida? Apenas concretado el crimen, Lyle y Eric actuaron con una frialdad sorprendente. Se bañaron y se cambiaron de ropa, deshaciéndose de las evidencias. Tiraron las escopetas por un desfiladero cerca de Mulholland Drive y la ropa ensangrentada en el basurero de una estación de servicio. Luego, en un intento por establecer una coartada, fueron al cine a ver Batman. ¿Cómo pudieron sentarse en una sala de cine, rodeados de gente, sabiendo lo que acababan de hacer? ¿Qué pasaba por sus mentes mientras las imágenes de la película se proyectaban frente a ellos? Más tarde, confesarían que al volver a su casa esperaban encontrarse con la policía en la escena del crimen, alertada por algún vecino que hubiera escuchado los disparos. Pero el silencio de la noche de Beverly Hills jugó a su favor. Solo una vecina diría más tarde que oyó algo parecido a fuegos artificiales, pero no le dio mayor importancia. Los hermanos, no queriendo seguir esperando a los oficiales y temerosos de ser descubiertos, decidieron tomar la iniciativa. A las 11:47 de la noche, Lyle se comunicó con el 911. Entre sus palabras desesperadas, pronunció una frase que resonaría en los titulares de todo el país: «Alguien asesinó a mis padres». Tras la llamada, un grupo de oficiales acudió rápidamente al lugar. Al llegar, se encontraron con una escena que parecía sacada de una película de terror. Lyle y Eric salían corriendo de la casa, para caer de rodillas en el césped, gritando que no podían creerlo. Los oficiales entraron en la mansión y descubrieron la masacre. Los cuerpos de José y Kitty estaban irreconocibles, destrozados por los múltiples impactos de bala. Los hermanos fueron llevados al departamento de policía para responder algunas preguntas. En ese momento crucial, ¿qué pasaba por sus mentes? ¿Sentían remordimiento por lo que habían hecho o solo miedo a ser descubiertos? Sorprendentemente, ningún oficial sospechó inicialmente de ellos. Su actuación fue convincente: 2 jóvenes privilegiados, devastados por la pérdida repentina y violenta de sus padres. Cuando se les preguntó sobre los posibles autores del crimen, Lyle incluso sugirió que podría tratarse de la mafia. ¿Fue esta una estrategia planeada o una improvisación desesperada? Gracias a estos testimonios aparentemente sinceros, los hermanos Menéndez evitaron ser sometidos a pruebas de rastros de pólvora, que habrían sido fundamentales para comprobar si habían disparado recientemente un arma. Su coartada, por el momento, parecía haber funcionado. El crimen de José y Kitty Menéndez conmocionó a toda la comunidad de Hollywood. ¿Cómo era posible que una familia tan respetada del mundo del espectáculo hubiera sufrido un final tan trágico? La cobertura mediática fue amplia y constante, alimentando la fascinación del público por este caso que combinaba riqueza, poder y violencia extrema. Inicialmente, siguiendo lo dicho por Lyle, la teoría más firme apuntaba a un ajuste de cuentas de la mafia. Los cuerpos presentaban disparos en las rodillas, un sello característico del crimen organizado. Sin embargo, los resultados de la autopsia revelaron que estos impactos habían ocurrido post-mortem, no al principio del ataque. ¿Fue esto un intento deliberado de los hermanos para desviar las sospechas? También se descubrió que cada disparo había sido ejecutado a corta distancia, lo que explicaba el estado irreconocible en que quedaron los cuerpos. Pero estos detalles forenses pasaron inicialmente desapercibidos ante el drama humano que se estaba desarrollando. Con la muerte de sus padres, Lyle y Eric se convirtieron en herederos de una fortuna millonaria. El seguro de vida de José los hizo acreedores de $650,000 de inmediato. ¿Qué harían 2 jóvenes con tanto dinero y sin la supervisión de sus padres? Lejos de adoptar un perfil bajo, los hermanos Menéndez llevaron una vida basada en el derroche extremo. Lyle compró un Rolex y un Porsche Carrera, dejó la universidad y se dedicó a alquilar viviendas de lujo en Nueva Jersey. También adquirió el café de la calle Chuck's Spring, un restaurante popular en Princeton, contando con la ayuda de 2 excompañeros de la universidad. Por su parte, Eric, decidido a convertirse en un tenista profesional, le pagó $60,000 a un instructor de élite y comenzó a competir en torneos internacionales. Las cenas gourmet y los viajes a ciudades europeas y caribeñas pasaron a formar parte de su nueva vida de lujo sin límites. ¿Cómo pudo nadie sospechar ante tal exhibición de dinero y poder? ¿Era este comportamiento una señal de su culpabilidad o simplemente la reacción de 2 jóvenes ricos tratando de lidiar con el trauma de perder a sus padres?
A pesar de las apariencias, los detectives a cargo del caso empezaron a sospechar. En busca de pruebas sólidas, contactaron a Craig Signarelli, un amigo de Eric. Acordaron que se reuniría con el menor de los Menéndez para almorzar en un restaurante frente al mar. Signarelli llevaba un micrófono oculto, esperando obtener una confesión. Durante el almuerzo, Signarelli aprovechó un momento de mayor intimidad para sacar el tema del crimen y le preguntó directamente a Eric si había tenido algo que ver. Eric lo negó rotundamente. ¿Fue este un momento de verdad o una mentira más en la elaborada red de engaños de los hermanos? Aunque esta estrategia no dio los resultados esperados, los investigadores accedieron a un material que se volvería valioso, uno de los guiones de Eric, titulado Amigos hasta el final. Este guión, coescrito con Signarelli, trataba sobre un hijo que le quitaba la vida a sus padres por dinero. ¿Era esto una simple coincidencia o una manifestación subconsciente de sus verdaderas intenciones? Durante los meses posteriores al crimen, los hermanos guardaron silencio sobre lo ocurrido, pero Eric estaba sufriendo intensamente. Según confesaría más tarde, se sentía como la peor persona del mundo. Incapaz de seguir callando, el 31 de octubre acudió al Dr. Ociel, el psicólogo que nunca había dejado de tratar a los jóvenes. Durante una sesión que comenzó como una caminata terapéutica, Eric empezó hablando de su depresión, pero terminó confesando la verdad sobre el crimen de sus padres. ¿Pueden imaginar el shock del Dr. Ociel al escuchar esta confesión? ¿Cómo manejaría un profesional de la salud mental una revelación tan impactante? Ociel escuchó atentamente y se aseguró de que Lyle estuviera al tanto de la confesión de su hermano. El hermano mayor se molestó con Eric por hablar sin consultarle, llegando incluso a amenazar a Ociel si acudía a la policía. ¿Era esta la reacción de alguien tratando desesperadamente de encubrir un crimen o la de un hermano mayor protector? El psicólogo no dudó en decirles que la atrocidad que habían cometido era propia de un sociópata. Sorprendentemente, los hermanos estuvieron de acuerdo con esta evaluación. ¿Era esto una muestra de remordimiento genuino o simplemente otra actuación? A pesar de conocer ahora su terrible secreto, Ociel no denunció a sus pacientes. Por el contrario, continuó con las sesiones, tratando de sumergirse en los traumas que habían desembocado en tan salvajes actos. Con el permiso de los hermanos, cada sesión era grabada. Estas cintas se convertirían más tarde en una pieza clave del rompecabezas. Pero el secreto de Lyle y Eric Menéndez no permanecería oculto por mucho más tiempo. Las grabaciones de Ociel fueron escuchadas por su amante, Judalon Smith. El 5 de marzo de 1990, Smith tomó la decisión de acudir a la policía. Además de hablar sobre los audios, contó que había escuchado una discusión entre los hermanos en el consultorio del psicólogo, incluyendo la amenaza de Lyle. Con esta nueva información, el 8 de marzo los detectives a cargo consiguieron una orden para registrar las grabaciones y todo el material recopilado por Ociel. Encontraron 17 cintas, pruebas suficientes para ir tras los sospechosos. Aquel mismo día, arrestaron a Lyle cuando volvía a su mansión. Eric, que se encontraba en Israel por un torneo de tenis, no opuso resistencia cuando 3 días después pisó el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Los hermanos Menéndez quedaron detenidos por separado, sin derecho a fianza, a la espera de ser juzgados. El proceso judicial que involucró a Lyle y Eric Menéndez fue extenso, controvertido y tremendamente mediático. Cada medio de comunicación, desde periódicos y revistas hasta programas de radio y canales de televisión, estuvo pendiente de las novedades del caso. ¿Cómo afectó esta atención mediática al desarrollo del juicio? ¿Fue posible un juicio justo bajo tal escrutinio público? Los jóvenes acusados, con su atractivo y su clase, cautivaron a la opinión pública. Su estatus social y el hecho de que no encajaban en el estereotipo de criminales generaban tanto morbo como fascinación. ¿Cómo podían dos jóvenes aparentemente normales, educados y privilegiados cometer un acto tan atroz? Según el fiscal del distrito, Ira Reiner, los hermanos cometieron parricidio para heredar un patrimonio de alrededor de $14 millones. Sin embargo, el 26 de marzo de 1990, tanto Lyle como Eric se declararon inocentes. A partir de ese momento, las pruebas y testimonios jugarían un papel fundamental en el desarrollo del caso. Una de las grabaciones del Dr. Ociel fue declarada admisible como evidencia por el juez James Albrecht. Esta decisión fue apelada, lo que demoró el proceso 2 años. Finalmente, el 8 de diciembre de 1992, un gran jurado de Los Ángeles acusó formalmente a los hermanos del crimen sus padres. El juicio propiamente dicho comenzó el 20 de julio de 1993 y fue transmitido por el canal Core TV, convirtiéndose en un fenómeno televisivo. Los Menéndez dieron detalles de su accionar,
sin omitir las descripciones más truculentas. Pero contaban con un equipo de prestigiosos abogados defensores, encabezados por Leslie Abramson. Abramson resultó decisiva para impulsar un argumento impactante. Se hizo hincapié en cómo los hermanos habían sufrido las presiones de su padre, pero además, ellos contaron que desde niños habían sido abusados por su progenitor y su madre. Lyle añadió que llegó a enfrentar a su padre y le dijo que se iría de la casa, a lo que José lo amenazó de quitarle la vida si hablaba. Cada una de aquellas declaraciones iba acompañada de llantos y otras expresiones de profundo dolor. ¿Eran estas manifestaciones genuinas de trauma o una actuación calculada para ganar la simpatía del jurado? Estos testimonios sorprendieron a amigos y familiares cercanos. ¿Cómo era posible que nadie hubiera notado signos de abuso tan severo? La única que pareció darles la razón fue su prima Diane, quien recordaba la indiferencia de su tía Kitty cuando le contó sobre el comportamiento inapropiado de sus primos. Aunque se trataba de una revelación terrible, muchos dudaban de la veracidad de estas acusaciones. Se señaló que ni Lyle ni Eric habían hablado al respecto en las sesiones con el Dr. Ociel antes del crimen. Cuando se les cuestionó sobre esto, Eric dijo que no quería recordar un hecho tan vergonzoso, mientras que Lyle argumentó que no acudieron a la policía porque estaban seguros de que su padre cumpliría con sus amenazas. Luego de las declaraciones de los hermanos y de 101 testigos, llegó el momento de resolver el veredicto. Sin embargo, los jurados no lograron ponerse de acuerdo, por lo que el juicio fue declarado nulo. Era preciso continuar investigando para llegar a una resolución. ¿Cómo afectaría este resultado a la percepción pública del caso? ¿Y a los propios hermanos Menéndez? El segundo juicio a los Menéndez empezó en agosto de 1995. A diferencia del primero, esta vez no hubo una transmisión televisiva, lo que cambió drásticamente la dinámica del proceso. Se presentaron 60 testigos y los acusados contaron nuevamente con Abramson, aunque cambiaron otros abogados y se restringió la cantidad de especialistas convocados por la defensa. La tecnología cobró una importancia clave en este segundo juicio. Un simulacro computarizado de los crímenes permitió comprobar que los jóvenes habían actuado de modo premeditado. A su vez, nuevas pruebas arrojaron que no habían estado en peligro en los días previos al hecho, contradiciendo su argumento de defensa propia. Finalmente, el 20 de marzo de 1996, Lyle y Eric Menéndez fueron declarados culpables de 2 cargos de crimen en primer grado y conspiración para cometer asesinato. El 17 de abril, ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Fue este el final de la justicia o el comienzo de una nueva tragedia? Para evitar cualquier posibilidad de fuga o estrategia conjunta, se resolvió que cada uno sería enviado a una prisión distinta, incluso en diferentes estados. La distancia física, sin embargo, no impidió que mantuvieran una conexión. Los hermanos comenzaron a jugar al ajedrez por correspondencia, un detalle que humaniza a estos jóvenes que cometieron un acto tan inhumano. Sus intentos de apelar la condena terminaron en fracasos. Pero estar tras las rejas no les imposibilitó tener una vida sentimental. Al ser tan famosos, los hermanos recibían cartas de admiradoras. De esa manera, Lyle conoció a Anna Erickson y se casaron el 2 de julio de 1996. Sin embargo, se divorciaron en 2001, aunque él volvió a contraer matrimonio 2 años más tarde, esta vez con Rebecca Sneed. Eric también encontró el amor en prisión. En junio de 1999, se casó con Tammy Ruth Sack-Coman. ¿Cómo es posible encontrar conexiones románticas en circunstancias tan extremas? ¿Qué dice esto sobre la naturaleza humana y nuestra necesidad de compañía y afecto? Luego de varias décadas de permanecer separados, los hermanos Menéndez tuvieron la oportunidad de reunirse. El 4 de abril de 2018, Lyle fue transferido a la cárcel donde se hallaba Eric. El reencuentro se produjo en una unidad habitacional para prisioneros que participan en programas educativos y de rehabilitación. Ambos pudieron abrazarse y llorar. ¿Qué pensamientos y emociones habrán atravesado sus mentes en ese momento? El caso de los hermanos Menéndez tuvo un fuerte impacto en la cultura popular. Numerosos artículos y libros han detallado el crimen desde diferentes perspectivas. De los periodistas que se interesaron en el episodio, ninguno llegó tan lejos como Robert Rand. Entrevistó a Lyle y Eric, y se encargó de seguir cada novedad del caso. El material recopilado y el nivel de intimidad que logró con los hermanos desembocó en la creación de un libro que tuvo mucha fama. El mundo del espectáculo al que pertenecía José tampoco fue ajeno al fenómeno. Películas para televisión y series plasmaron versiones de lo ocurrido, sin olvidar la gran cantidad de informes especiales y documentales que se han producido a lo largo de los años. ¿Cómo ha influido esta atención mediática en nuestra percepción del caso?
¿Ha contribuido a una mejor comprensión o ha distorsionado la realidad de los hechos? Los cambios sociales y culturales de las últimas décadas han posibilitado una reevaluación del argumento del abuso infantil que los hermanos alegaron haber padecido en su infancia. Sin embargo, esto aún no ha ejercido una influencia decisiva para modificar su situación legal. Es importante recordar que los parricidios no eran ni son un fenómeno nuevo. Antes y después de aquella noche de agosto de 1989, se han producido casos similares. Sin embargo, las atrocidades cometidas por Lyle y Eric Menéndez pasaron a la historia como las más mediáticas y perturbadoras, capturando la atención del público de una manera sin precedentes. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta trágica historia? ¿Cómo equilibramos la necesidad de justicia con la comprensión de los traumas y circunstancias que pueden llevar a alguien a cometer actos tan terribles? ¿Y qué nos dice este caso sobre nuestra fascinación por el crimen y la tragedia, especialmente cuando involucra a los ricos y famosos? El caso Menéndez nos obliga a reflexionar sobre temas profundos y complejos: la naturaleza del mal, los efectos del abuso y la presión familiar, los peligros del privilegio extremo y los límites de nuestro sistema de justicia. Nos recuerda que incluso en los hogares aparentemente perfectos pueden esconderse oscuros secretos y que las apariencias pueden ser engañosas. También nos invita a considerar cómo juzgamos a los demás, especialmente a aquellos que han cometido actos horrendos. ¿Es posible separar el acto del actor? ¿Podemos condenar un crimen mientras intentamos entender los factores que llevaron a cometerlo? El caso Menéndez sigue siendo objeto de debate y fascinación décadas después. Quizás porque nos enfrenta a preguntas incómodas sobre nuestra propia naturaleza, sobre lo que somos capaces de hacer en circunstancias extremas, y sobre cómo la sociedad trata a aquellos que cruzan líneas que consideramos infranqueables. Mientras Lyle y Eric Menéndez continúan cumpliendo sus condenas, su historia sigue resonando en la conciencia colectiva, recordándonos que la realidad a menudo supera a la ficción en su capacidad para sorprendernos, perturbarnos y hacernos cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Juntos, continuaremos explorando historias que nos desafían, nos conmueven y nos hacen reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. Hasta el próximo capítulo.